Hola, hola. Esta es la parte 2 del capítulo 2 del libro Wings of Starlight. ¿Va? Acompáñenme. Sin embargo, ninguna de las dos se había molestado en aprender qué hacer con su cabello. Artemisa se lo había cortado hasta la barbilla y enmarcaba su rostro de tez aceitunada con mechones negros irregulares, como si se lo hubiera cortado con un cuchillo sin filo por aburrimiento o necesidad. Petra ostentaba una mata de brillantes rizos rojos. La mayor parte del tiempo los llevaba amontonados sobre la cabeza y sujetos con lo que tuviera en su taller. Ese día había elegido un clavo. El metal brillaba suavemente a la luz, un peligro para la seguridad, en lo que Clarion respectaba. Su Alteza, dijo Artemisa cuando se recuperó, ¿se siente bien? Su Alteza. A pesar de las muchas veces que Clarion se lo había pedido, Artemisa nunca dejó de mostrarse formal. La talentosa exploradora había sido la sombra de Clarion desde que ella tenía memoria. La seguía o permanecía obediente a su lado en las ocasiones en que Clarion hacía apariciones públicas. Pero, en verdad, Clarion sabía sorprendentemente poco sobre ella, aparte de su aterradora competencia y su insistencia en la puntualidad. Ninguna de las dos tenía exactamente la costumbre de compartir sus sentimientos con la otra. Mucho mejor ahora, gracias. Clarion vio por encima del hombro a Artemisa la expresión de pánico de Petra. Casi con la seguridad llegaría tarde a su elección, pero no podía dejar que Petra se enojara por el peor escenario que había imaginado. Con su voz más majestuosa agregó: ¿Me darás un momento? Necesito hablar con Petra a solas. Artemisa, obviamente pensando en el horror indescriptible de llegar incluso un minuto tarde a una cita, parecía angustiada. Sin embargo, dijo: Por supuesto, Su Alteza. Se retiró por el pasillo y cruzó los brazos tras la espalda en actitud de descanso. Sin duda, estaría escuchando, a pesar de su expresión de indiferencia. Todos los talentos exploradores eran irrecorregibles, entrometidos, pero Clarion supuso que eso era lo que los hacía buenos en su trabajo. Clarion hizo pasar a Petra a su dormitorio y cerró la puerta tras de ellas. Inmediatamente, Petra se aferró al brazo de Clarion. En un susurro agudo preguntó: ¿Dónde has estado? Pasé a saludarme, pero no respondiste la puerta. Entonces Artemisa me acorraló para preguntarme si te había visto. Y tuve que inventar algo. Lo siento. Y gracias. Tengo... Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Petra se desplomó en el suelo. Su vestido cosido con hojas de arce verde se arremolineaba a su alrededor. Dejó escapar un largo gemido y acunó su cabeza entre sus manos. Clarion casi le recordó el objeto afilado que había atravesado el moño, pero lo pensó mejor. Claramente tenía preocupaciones más importantes en este momento. No sé cómo puedes estar a solas con ellas todos los días, dijo Petra. Es tan intensa. ¿Alguna vez has intentado interponerte en su camino cuando se le ocurre algo? Como una cuestión de hecho. Te cubrí tanto como pude, continuó Petra, pero una vez que ella le informe a Albina lo que he hecho, mis días aquí estarán contados. Gracias por cubrirme, logró intervenir Clarion, pero estoy segura de que eso no es... Tal vez no sea demasiado tarde para escapar. Una vez que Petra se puso en marcha, no hubo mucho que pudiera detenerla. Cada palabra salía de su boca con una urgencia cada vez mayor. He oído que algunas hadas se ganan la vida en otros lugares, escondiéndose en barcos piratas o... Clarion no sabía por dónde empezar a desentrañar esa cuestión. En cambio, fingió considerarla.
Esa sí es una idea. Me imagino que tendrás mucho tiempo para un manitas en un bar. Petra la miró boca abierta. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Dario no pudo evitar reír. Real, remendando redes, reparando el casco, arreglando ollas y sartenes. Está bien, se quejó Petra, pero no había veneno en su voz. Lo entiendo. Clarion se rió suavemente, pero rápidamente se puso seria al ver la expresión extrañamente agridulce del rostro de Petra. Clarion lo entendió perfectamente. Habían pasado algunas semanas desde que se habían visto, y sin embargo parecía que no había pasado el tiempo. Aunque no habían nacido en la misma risa, a veces Clarion se sentía como si fueran hermanas. Siempre habían compartido una comprensión innata. Ninguna de las dos era exactamente lo que parecían a primera vista. Pocas hadas tomaban en serio a Petra, cuando lo único que se molestaban en notar eran las cosas inquietas que decía. Pero a Clarion siempre le había encantado ver cómo su mente giraba como una máquina fantástica. De hecho, consideraba que la catástrofe era uno de los muchos encantos de Petra. Ahora que sabía cómo sacarla de ese estado, en el fondo era brillante, divertida y leal. El tipo de hada que nunca dejaba que sus miedos la detuvieran, sin importar los poderosos que fueran estos. Oh, cómo la extrañaba incluso cuando estaba aquí. Años atrás, antes de que Elvina le prohibiera a Clarion vagar libremente, antes de que sus obligaciones se apoderaran de todo su tiempo libre, las dos habían sido inseparables. Se escapaban, o quizás más exactamente, Clarion arrastraba a Petra a patadas y gritos desde su taller. Para explorar con la sufrida presencia de Artemisa detrás de ellas. Ahora, Clarion tenía su entrenamiento y Petra su trabajo. Se especializaba en trabajos de metal intrincados, pero había pocas cosas que no pudiera reparar o fabricar. A lo largo de los años había fabricado de todo, desde joyas hasta utensilios y esculturas, y soñaba aún más. Una vez se pasó una tarde entera explicando sus esquemas para una prótesis. Naturalmente, Elvina se había enamorado tanto de su arte como de su ingenio y la había nombrado manitas personal de la corona. Clarion todavía recordaba lo orgullosa que había estado Petra, como su entusiasmo la había hecho realmente luminosa. Eso llenaba a Clarion de la alegría más pura que había conocido jamás. Por mucho que Clarion añorara esos días despreocupados que solía compartir, Petra merecía su éxito. Ella merecía la felicidad. Clarion le ofreció las manos a Petra. Cuando ella las tomó, Clarion la levantó del suelo y la guió de nuevo al aire. Te veré tan pronto pueda. Después de un momento agregó, te avisaré si necesitas huir para vivir en el mar. Petra gimió lastimadamente. Bien. Clarion abrió la puerta de su dormitorio con un último suspiro de angustia. Petra recorrió el pasillo. Se detuvo solo un momento para lanzarle una mirada prolongada a Artemisa. Artemisa, por su parte, permaneció perfectamente impasible. Pero Clarion no se equivocó al notar la tensión en sus hombros. Sinceramente, un día de estos, Clarion organizaría algún tipo de intervención. 10 años de añoranza fueron suficientes. Estoy lista, dijo Clarion. Las puertas de su dormitorio daban a una enorme cámara, un hueco que se había formado en un tronco. Pasarelas y escaleras de madera trazaban el perímetro. Deslizando, otra vez no nos alcanzó el tiempo aquí. Entonces vamos al siguiente al siguiente video para seguir leyendo este capítulo. ¿Me acompañan? ¡Vamos!